El Samsung S90C es un Smart TV 4K del 2023 con tecnología QD OLED de segunda generación. Destaca por la alta cantidad de brillo que puede lograr en alto rango dinámico, lo cual le permite obviamente una experiencia muy brillante para aquellas personas amantes a este aspecto, y también se logra un muy buen nivel de detalles junto con un muy buen realce de colores, lo cual se debe además a la tecnología Quantum Dots. Y a pesar de que no es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, tanto la tecnología HDR10 como también HDR10+ hacen un muy buen trabajo. Y como he dicho en anteriores videos, el hecho de que un televisor no sea compatible con Dolby Vision hoy en día no es un aspecto determinante a la hora de escoger un modelo por encima de otro, aunque algunas personas piensen lo contrario. El rendimiento en escenas oscuras es perfecto, al igual que otros televisores OLED y QD OLED. No habrá efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. El nivel de detalles es muy bueno y de hecho en algunas ocasiones puede ser excesivo con algunos modos de imagen, haciendo que la experiencia de terror se pierda. Pero eso se puede solucionar bajándole un poco al brillo y a los valores de gama y de detalle de la sombra. El escalado de imagen es muy bueno, permitiendo una escena nítida aun cuando la resolución del contenido no sea alta. Pero recuerda que ningún televisor 4K mostrará resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de colores grises es casi perfecta, mostrando casi nada de efecto de pantalla sucia, lo cual es muy relevante al ver contenido con mucho color, como por ejemplo deportes. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla es muy bueno, y el manejo de los reflejos de aquello que tengas en la habitación cuando ésta esté muy iluminada es un aspecto positivo que también destaco de este modelo. Los ángulos de visión son perfectos, por ende los colores no pierden volumen ni lucen blanquecinos, aun cuando la pantalla sea observada desde un ángulo muy amplio. El manejo del movimiento es increíblemente bueno porque puede reducir de forma manual o automática el efecto conocido como judder o efecto de vibración de forma considerable, con el objetivo de lograr una escena mucho más suave y fluida con casi nada de artefactos. En cuanto al apartado gaming, este modelo es una de las mejores opciones que puedes adquirir actualmente. Cuenta con 4 puertos HDMI 2.1 a full capacidad totalmente compatibles con los 120 Hz y 144 Hz en 4K, junto con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Cuenta con esta muy útil Game Bar, la cual posee distintas opciones como poder hacer zoom en pantalla, hacer aparecer una mira en pantalla, modificar el nivel de detalles en escenas con mucha oscuridad y lo más importante, que serían los modos de imagen predeterminados para tener mayor variedad sin que esto afecte de forma negativa los tiempos de input lag, los cuales considero son muy buenos tanto en la teoría como en la práctica, y pienso que casi cualquier persona quedará satisfecha en esta área con este modelo. El rendimiento gaming general es muy bueno en cuanto a calidad gráfica, realce de colores, nivel de detalles y por supuesto en cuanto al manejo del movimiento. Nunca notarás efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing, y mucho menos notarás efecto ghosting, ni siquiera con videojuegos que puedan tener mucha oscuridad y movimientos rápidos. En cuanto al apartado Smart, este sería el control remoto conocido como One Remote, el cual es muy pequeño y ergonómico, se puede cargar vía puerto USB tipo C o panel solar. El sistema operativo es Tizen, propio de la marca Samsung, con una muy buena fluidez a la hora de abrir aplicaciones o acceder a los menús de configuraciones. Tiene función de búsqueda por medio de comandos de voz, incluyendo la función manos libres. Es compatible con la función de compartir pantalla con dispositivos Android y iOS, y también es compatible con la función Multiview. La tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen y estas varían de acuerdo a cada país. Y el navegador de internet es uno solo y es propio del sistema operativo de este modelo. En cuanto a las entradas, este televisor tiene 2 puertos USB 2.0, 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz y 144 Hz en 4K, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. En cuanto a sonido, podría decirte que aunque la potencia no es la más alta y la experiencia no es increíblemente envolvente, el resultado general está más que bien. Y destaco que tiene una excelente nitidez con casi nada de distorsión, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. En la descripción te dejo el link al video donde expongo la review más completa y detallada de este modelo. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like,
que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.